if we sail a little bit high? Hola, bienvenidos a una clase más de la Escuela de Formación Bíblica. En el ciclo 2, el nivel 5, y esta la clase número 16 acerca del Sermón del Monte. Y vamos a analizar hoy en día Mateo 6, 22 al 23, que tiene como título La manera de pensar del discípulo. Y bueno, nuestra enseñanza central en el día de hoy es la manera de pensar de una persona que se revela en los actos de su vida. Vamos a escribir con las propias palabras la enseñanza, escribir dos principios, sugerir dos maneras de se puede aplicar esto a la vida, reflexionar con honestidad acerca de la transparencia de un seguidor de Cristo y valorar la manera correcta de pensar con respecto a la conducta diaria. El texto que vamos a trabajar en el día de hoy es muy corto, son solamente 2 versículos, dice en la Nueva Versión Internacional, dice Mateo 6:22, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Bueno, continuamos, bienvenidos a este nuevo estudio. Bueno, y veremos un pequeño resumen del estudio de Mateo 6, 22, 23. El Mateo 6, 19 al 24 presenta las 3 ilustraciones respecto a los valores de la vida, los 2 tesoros del 19-21, 2 realidades en la vida 22-23 y 2 señores en el verso 24. El discípulo tomar la decisión correcta, el tesoro duradero, no el temporal, el camino de la luz, no el de las tinieblas, el Dios de la vida y el no el de la muerte. Los versos 25 al 34 son como una gran conclusión referente al estilo de vida que debe asumir el discípulo de Jesucristo. ¿Cuáles se resume en las palabras siguientes? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, como dice el verso 33. En el estudio anterior reflexionamos sobre el verso 19 al 21, en los cuales Jesús invitaba a los discípulos a que centren su vida en los valores del reino de Dios, y les dijo que no acumulen para sí tesoros es aquí en la tierra, sino que los acumulen en el cielo. Ahora en el verso 22 y 23 se presenta un contraste entre la visión clara y la visión nublada frente a estos dos valores, frente a los verdaderos valores de la vida. Dicho de otra forma, se presenta un contraste entre el camino de la luz y el camino de las tinieblas, el camino de la verdad y el camino de la falsedad, el camino de la vida y el camino de la muerte. La afirmación principal de este texto está en la primera oración: el ojo es la lámpara del cuerpo, o la manera como tú tengas la visión. Todas las demás afirmaciones se presentan a manera de contraste como una descripción de la primera. Como se puede notar, la afirmación principal se presenta en forma figurada, de modo que es necesario expresarla en otros términos. Puede redactar algo como lo siguiente: la manera de pensar, como lo mirábamos en la nueva versión, la visión que usted tenga de la vida de una persona se revela en su manera de actuar. Ciertamente el motor de la conducta es la mente. Por lo tanto, si la manera de pensar es mala, la conducta será mala. La manera de pensar es buena, reflejará a sí mismo su conducta. Continuamos. Bueno, y trabajamos un poquitito alrededor del análisis de Mateo 6, 22 y 23. Toda la sección, como lo hemos mirado, de Mateo 6, 19 al 34, habla acerca de los valores que asume el discípulo de Jesús en su peregrinaje cristiano. Es una exposición sobre los valores permanentes del reino de Dios en contraposición a los valores del mundo. Es claro que los oyentes de Jesús y los lectores contemporáneos tienen solo 2 opciones, o sea, usted y yo tenemos solo 2 opciones: seguir los valores temporales de este mundo en oposición a la palabra, o los valores los valores del reino de Dios para los discípulos fieles. Evidentemente esta última es la opción correcta a seguir. En este estudio debemos reflexionar sobre el contenido de los versos 22 y 23. Estos versículos presentan todo un contraste: visión clara, visión oscura, que pudiera tener una persona sobre los valores de la vida. En otras palabras, presenta un contraste entre el camino de la luz y el de las tinieblas, el de la verdad y la falsedad, de la vida y de la muerte. Continuamos. Miremos un poquitito del contexto de Mateo 6, 22, 23. Ya se ha observado que entre el 19 y el 24 se conforma la segunda parte de la sección del discurso de Jesús, en la cual se presenta a manera de contraste 3 ilustraciones respecto a los valores de la vida.
dos tesoros, 19-21, dos realidades, 22 y 23, y dos señores en el verso 24. El discípulo debe tomar decisiones correctas: el tesoro duradero, lo temporal, el camino de la luz o de las tinieblas, el Dios de la vida, de la muerte. Y también hemos dicho que del 25 al 34, que forman la tercera parte de la sección, son como una gran conclusión de presentar el estilo de vida que va a asumir el discípulo, la cual se resume en que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Un poquito de contexto para esta parte. Continuamos. Bueno, miremos un poquitito de la estructura del texto. En la Nueva Versión Internacional, tanto de la Reina Valera, se establecen 4 oraciones breves, que serían el 22a, 22b, 23a y 23b, con una afirmación principal que está: el ojo es la lámpara del cuerpo, que está en el 22a. Todas las demás afirmaciones se presentan en una forma figurada. Como se puede notar, la afirmación principal expresa todo el sentido de las demás. Puede redactarse algo así más o menos: la manera de pensar de una persona se revela en su manera de actuar. Ciertamente el motor de la conducta es la mente, así que la manera de pensar es mala, la conducta es mala, y si la forma de pensar es buena, la conducta es buena. En sentido no figurado pudiera ser el texto: no es más que otra razón para que no hagan tesoros en la tierra. El párrafo anterior tiene que ver con la vulnerabilidad de las cosas materiales. Esta se relaciona con la perversión, la oscuridad que pudiera estar detrás de adquirir esas cosas. La mala intención siempre esconde esta parte. En las dos versiones podemos mirar esta forma más ilustrada en estas oraciones. En el 22a, por ejemplo, dice: la manera de pensar determina la manera de actuar de una persona. En el 22b, si tu manera de pensar está ajustada a la verdad, toda tu conducta lo revelará con claridad. Si tu manera de pensar no se ajusta a la verdad, tu conducta lo revelará. Y en el 23b, si tu manera de pensar es mala, mala será también tu forma de actuar. Estas afirmaciones presentan algo así como un bosquejo. El título sería: la manera de pensar determina la manera de actuar. Dos consecuencias que se derivan de la afirmación: el ojo de la lámpara en el cuerpo, y una segunda realidad humana. La de pensar es mala, será también mala tu manera de actuar. Continuamos. Bueno, y algo de los asuntos de este tema. En el párrafo anterior a en Mateo 6, 19, 21, se trata acerca del deseo y la tentación de acumular tesoros en la tierra. En otras palabras, tiene que ver con un problema de actitud. En cambio, habla acerca de la forma en que estos se adquieren, en el sentido de que puede haber tinieblas, maldad o engaño de por medio. Así que, si el texto anterior hablaba acerca de la tentación de la avaricia, habla acerca de la tentación a la falta de transparencia en la vida. De la misma manera que la visión, el ojo, afecta al cuerpo, así que también la ambición de una persona afecta su vida para bien o para mal. Parece que hay básicamente dos asuntos. Un primer asunto que dice: aunque la afirmación principal del párrafo se presenta en forma figurada, claramente aparece algo: la manera de pensar de una forma determina su manera de actuar. Y un segundo que dice: la manera como una persona actúa afecta la transparencia de su vida. El contexto de luz hace referencia a la vida honesta y transparente, así como la tiniebla hace parte de la falsedad y la mentira. Continuamos. Bueno, ¿cómo se desarrollan estos asuntos? Mire lo interesante del pensamiento del Señor. Primero inicia con una metáfora que es: el ojo es la lámpara del cuerpo, una metáfora usada por Jesús para explicar cómo la manera de pensar incide directamente en la manera de actuar de una persona. Jesús dice entonces que los valores que asume una persona dependen de la manera de pensar de ella. ¿Y quién determina esa manera de pensar? En realidad, en la última instancia hay dos posibilidades. La manera de pensar de una persona la determina la corriente de pensamiento de este mundo, o lo determina la palabra de Dios. Por supuesto que la Biblia, la palabra de Dios, haga alguna influencia en nuestra manera de pensar. Es necesario que la leamos, que la estudiemos, que la asimilemos, que su mensaje lo reflexionemos, sobre todo en nuestro diario vivir. La Biblia no influenciará nuestra vida solo porque tengamos buena opinión acerca de ella, sino porque asimilamos su mensaje y lo obedecemos. La metáfora que Jesús presenta con la declaración: el ojo es la lámpara del cuerpo, tiene el propósito de resaltar el hecho que la conducta de una persona se afecta directamente por la manera de pensar de ella. En ese sentido, si su manera de pensar está de acuerdo con las cosas honestas, puras, verdaderas, entonces su vida conducirá a valores duraderos.
Si la manera de pensar de una persona está afectada por los consejos de la palabra, entonces caminará por senderos de luz. En el verso 22b y 23a revela un contraste de conducta externa como consecuencia de la realidad interna de una persona. Lo que ésta presenta aquí es la tentación a la falta de transparencia en la manera de ser y de hacer la vida. Si la visión es clara, si piensa correctamente, la persona disfrutará de la luz, porque vivirá en rectitud. Si la visión está nublada, si hay engaño y falsedad de por medio, todo su ser estará en la oscuridad. Para que la conducta cristiana se revele en la vida de una persona, no basta con la intención de actuar, sino en la acción. Pero para actuar como cristiano, primero es necesario llegar a ser auténticamente cristiano. La manera de pensar se refleja en una u otra forma en la manera de actuar de las personas. Hay básicamente dos pensamientos que están presentes en esta palabra de Jesús. Por una parte está la propuesta de Jesús para que sus oyentes asuman los principios del reino de Dios, y por la otra está la propuesta del sistema del mundo que hace caso omiso a los principios del reino. El primero se rige por una visión clara, pues sigue el reino de la luz. El segundo se conduce a tientas por un mundo de tinieblas. La primera propuesta sigue el sendero de la verdad, la segunda el camino de la falsedad. Dicho de otra manera, si la persona orienta su vida bajo los consejos de la palabra de Dios, tendrá una visión clara. Pero si conduce su vida según los valores de este mundo, tendrá una visión oscura, limitada sobre el verdadero sentido de la vida. La persona que actúa con el deseo de impresionar a los demás por lo general, esconde su realidad personal, pero tarde o temprano la fachada se cae y aparece la verdad. Este fue el mensaje que Dios dio a los fariseos, pero ellos no quisieron escuchar. En este texto no solo les dice que son hipócritas, sino que tienen su visión nublada, una visión equivocada de la ley de Dios y de la conducta humana. En este sentido, la declaración de Jesús es verdaderamente fuerte. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Según se ha observado a través de este discurso, los fariseos están muy preocupados por la fachada de su vida. Su afán era hacer las cosas para que la gente los viera. Están latentes aquí, entonces el orgullo y la ambición personal son parte latente de ellos. Jesús tiene una óptica muy diferente y propone la sinceridad. Él está interesado en que las personas se preocupen por lo interno y no por lo externo, por lo espiritual y no por lo material, por el bien del prójimo, no por el bien personal, por servir a Dios, no a las riquezas. Para Jesús lo importante no es la apariencia, sino la esencia. Lo importante no es impresionar a los demás, sino obedecer a la palabra de Dios. La afirmación del verso 23b indica la insensatez de tratar de enfocar la vida alrededor de valores terrenales y no los celestiales, pues el resultado será la confusión reflejada en una densa oscuridad. La declaración de este versículo es una alusión directa a la vida farisaica de los líderes del pueblo, quienes pretendían ser luz cuando en realidad no eran más que ciegos guiando ciegos, como dice Mateo 23. Pero respecto a sus discípulos, Jesús ha dicho que ellos son la luz del mundo y por tanto deben hacer brillar esa luz delante de todos. Miremos algo acerca de los principios que se derivan de esto. Por lo menos dos principios que enseñan este texto de una manera básica. El primero se deriva de la enseñanza central, según se ha presentado como resumen del texto, y el segundo que debe ser con la dirección hacia la cual se debe dirigir la ambición o la acción de las personas. La manera de pensar de una persona se revela en la conducción de su vida, sería el primer principio. El contraste que Jesús presenta está entre aquella persona que conduce su vida según los principios de la palabra y aquella que no. En este sentido, Jesús dice que si su visión es clara, todo su ser disfrutará de la luz, pero si su visión está nublada, su vida estará llena de oscuridad. Los actos de las personas dependen de una buena medida de la manera de pensar de ellos. Los discípulos de Jesús tienen que aprender a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, de otro modo serán atrapados por los pensamientos del mundo, y esto es lo que se llama tinieblas. Y segundo, la ambición y las acciones de las personas afectan la transparencia de su vida. ¡Wow! Si la ambición de una persona está centrada en las cosas del mundo, que está bajo tinieblas, tendrá bastantes dificultades para vivir de manera transparente. Con facilidad el sistema del mundo lo empujará a actuar de manera no correcta como discípulo de Cristo. Pero si la ambición de la persona se centra en los valores del reino, que es el reino de la luz, su vida será transparente por cuanto actuará en obediencia a la palabra de Dios. El contexto anterior del texto que hemos estudiado plantea el problema de acumular riquezas en la tierra, y el contexto posterior dice que no es posible servir a dos señores a la vez. No es posible servir a Dios y las cosas de este mundo.
En este caso, los discípulos de Jesús asumen el camino que atesora para el cielo en servicio a Dios. Los discípulos son transparentes en su diario vivir, ellos son la luz del mundo y su misión es hacer brillar la luz del Evangelio delante de todos. Continuamos al último punto de la aplicación. Bueno, y maneras de aplicar los principios de Mateo 6, 22 y 23. La mente juega un papel predominante en la manera de actuar de una persona. Si se alimenta un pensamiento, sea bueno o malo, tarde o temprano se revelará en la conducta de la persona. En cierto modo, la mente ordena y el cuerpo actúa. Los cristianos debemos reflexionar con suficiente seriedad en qué cosas estamos ocupando nuestra mente. Porque si ocupamos nuestros pensamientos en las cosas que corresponden a los valores del mundo, cuando menos nos demos cuenta estaremos atrapados en ellos. Para su reflexión, ¿cuánto de su tiempo lo dedica a pensar en los consejos de la palabra de Dios? Si concluye que en verdad no está dedicando suficiente tiempo para pensar en la palabra de Dios, haga planes para mejorar su conducta respecto a esto. Para comenzar, por ejemplo, propóngase leer un capítulo del libro de Proverbios cada día. Después de un mes ya debe tener un hábito de la lectura diaria de las Escrituras, pero la vida no es pura Biblia. Hay cosas positivas en ella en las cuales también podemos pensar, por ejemplo, la recreación, cultivar buenas amistades, leer buenos libros. ¿A qué dedica su tiempo libre? Segundo, las personas que logran algo en la vida por lo general han establecido metas y han trabajado para lograrlas. En otras palabras, han tenido una ambición. Si la meta del cristiano es ser semejante a Cristo, entonces debe trabajar en ese proceso para lograrlo. Por supuesto que si una persona hace planes para llegar a cierta hora a una determinada ciudad, se pone en marcha para llegar allá. La madurez cristiana no llega por sí sola ni por casualidad. Escriba, por ejemplo, en una hoja por lo menos 5 metas que usted desea alcanzar este año y que contribuirá a su crecimiento espiritual. Téngalas presentes todos los días para que llegue a ser parte de su vida. No basta con pensar y escribir sus metas, es necesario pensar y escribir los pasos específicos que usted hará para alcanzarlas. Por ejemplo, si usted se trata la meta de ser un maestro en la Biblia, aquí en la iglesia, aquí en la escuela de formación bíblica, porque siente que el Señor le ha dado ese don, entonces deberá apartar tiempo para hacer cursos sobre análisis bíblico, sobre hermenéutica, mejorar las clases que ha tomado, observar a otros maestros de la iglesia que lo ayuden en su ministerio de enseñanza. O si por el contrario usted se propone mejorar su vida cristiana, entonces debe pensar en cuáles son algunos casos importantes que debe ser para lograrlo. Tal vez necesita ser disciplinado en la lectura de la Biblia y la asistencia a las actividades de la iglesia. Ha sido un gusto para mí haber dictado esta clase. Espero que esta manera de pensar se cambie en su vida y que cada día sigamos más el consejo del Señor. Dios les bendiga y hasta pronto.